Hoy os vengo a hablar de La Edad de la Ira, una novela de Nando López que, como sabéis, me la acabo de terminar, me ha flipado muchísimo y que, nada más terminarla, me he tenido que ver la adaptación que hay para televisión en A3 Player. Entonces, en este vídeo os voy a contar las grandes diferencias, porque hay muchas, entre la serie de televisión y la novela. Así que, dentro vídeo. Lo primero, sinopsis común de los dos. Tanto en la novela como en la serie de televisión, el protagonista es Marcos, que es un adolescente que asesina a su padre. Ese es el punto de partida, él es, digamos, el protagonista o el centro de las dos narraciones, y eso lo comparten las dos. Lo que pasa es que a partir de ahí ya la historia empieza a diferenciarse bastante. Por ejemplo, en la novela, Marcos, además de asesinar a su padre, hiere a uno de sus 4 hermanos. En el caso de la serie de televisión, Marcos solo tiene un hermano y además, en este caso, no le agrede para nada. Por lo tanto, el asesinato del padre es común, pero luego ya incluso la familia de Marcos ya es completamente diferente. Como también es diferente el concepto de la narración. En la novela nos encontramos que el protagonista realmente es un periodista que ve el caso de Marcos por la televisión y decide investigar, y decide conocer las causas que han llevado a Marcos, que aparentemente es un chico modélico en su instituto y que nunca se había metido en problemas, que le llevó a asesinar a su padre. Este periodista va a ir al instituto, que además es donde él estudió de joven, y va a empezar a entrevistarse con todos los profesores y todas las personas que estaban alrededor de Marcos y la vida de Marcos, para ver cómo puede ser que este chico sufriera este cambio y cómo puede ser que nadie se diera cuenta de que algo le estaba pasando a Marcos. Todo esto no existe en la serie de televisión, que este personaje ni siquiera aparece. En el caso de la serie, la historia se va a contar a través de, creo que son 4 puntos de vista, 2 amigos de Marcos, el hermano de Marcos y Marcos. Esos son los principales narradores. En cada capítulo vamos a ver la historia desde un punto de vista de uno de esos personajes, y así vamos a ir completando toda la historia, digamos, como en la novela el periodista la va completando a través de sus entrevistas. En este caso, en la serie, es a través del punto de vista de los amigos de Marcos y también de Marcos, que eso es algo que en la novela nunca pasa. Sin contaros cuál es el final, en el caso de la novela queda un poquito abierto, porque al final el periodista no llega a entrevistarse con Marcos y llegamos a las conclusiones que pueden ser factibles, pero es el propio lector el que tiene que decidir cómo cierra la novela. En el caso de la serie, no. Te dan un final, te dan un razonamiento claro de qué ha pasado, y no os puedo contar más. Y si me pongo a hablar de los temas, encontramos un montonazo de diferencias. Por ejemplo, en la novela, que yo me la empecé esperando una temática LGTB juvenil bastante sencilla, disfrutable, pero sencilla, me encontré algo completamente distinto, y creo que es algo que me fascinó, cómo Nando López consigue tratar tantísimos temas, todos interconectados, y hacerlo de una forma tan efectiva y brutal, con un montón de reflexiones, y además dejando al lector que sea él el que decida qué sacar de moraleja de esta novela. Además de esa temática LGTB que tiene de fondo y que es la que va a ser protagonista de la serie casi en exclusiva, en el caso de la novela nos vamos a encontrar con una crítica súper fuerte y un análisis interesantísimo sobre el sistema educativo, sobre la implicación de los profesores hacia los alumnos, y también la implicación de los padres, o la importancia que tiene la educación de los padres hacia unos jóvenes que se están encontrando a sí mismos y que están en una época de desarrollo súper importante. En el caso de la serie de televisión, el protagonismo prácticamente exclusivo es esa trama LGTB, que es cierto que eso le permite desarrollarla mucho más y profundizar mucho más, pero se olvida por completo de esa crítica hacia el sistema educativo. Está presente también, aunque bastante más descafeinada, el papel de los padres hacia sus hijos, y aún muchísimo más descafeinada, pero es verdad que hay un personaje que intenta mantener un poco esa esencia que está muy presente en la novela, que es el papel de los profesores hacia los jóvenes. Entonces es verdad que yo, cuando estaba leyendo la novela, me decía a mí mismo, es muy difícil adaptar esta novela de una forma fiel, porque el rompecabezas que hace Nando López con esas entrevistas, que además las va partiendo y van yendo adelante y atrás en el tiempo, es
hiper difícil el adaptarlo a una serie de televisión y respetar toda esa narración y todas esas líneas temporales. Era obvio que tenían que hacer cambios y al final decidieron pues hacer un producto pues, más juvenil, con una historia LGTB mucho más desarrollada y que es mucho más efectiva a la hora de ver en la televisión. Y si me pongo a hablar de los personajes, encontramos muchísimas diferencias también. Os decía al principio que Marcos en la novela tiene 4 hermanos, sin embargo en la serie de televisión solamente tiene uno. Es verdad que eso permite a la serie de televisión desarrollar muchísimo más a ese personaje, y en este caso hay un capítulo que vamos a ver la historia a través de los ojos del hermano de Marcos, y es uno de mis capítulos favoritos, la verdad. Creo que en la serie de televisión el desarrollo de personajes y cómo explotan en cada capítulo a cada uno de ellos lo hacen súper bien y consiguen una conexión emocional del espectador con los personajes brutal. En la novela hay muchísimos más personajes que va a ir entrevistando este periodista dentro del instituto. Profesores, el director del instituto, y esos quedan de lado, pero también lo entiendo porque esa temática queda fuera de la serie de televisión y obviamente se los tenían que cargar. Y hay un personaje que la serie mantiene prácticamente intacto a la novela, y es el profesor de literatura. Es cierto que en la serie no le da tanto tiempo a profundizar en él, y en la novela sí que conocemos muchísimo de su vida, pero la serie lo mantiene de una forma pues muy respetuosa con el original, y la verdad es que me gusta mucho porque tanto en la novela como en la serie de televisión acaba jugando un papel importante a la hora de este desarrollo de la historia de Marcos, y creo que lo conservan muy bien y es uno de los mejores personajes de la novela, y creo que también es uno de los más potentes de la serie de televisión. Al final son dos historias que tienen muchas cosas en común, pero muchísimas más diferentes. Pero lo importante, y que sí mantienen las dos, es que son historias reivindicativas, muy necesarias, que gritan a la sociedad por una normalidad y por una libertad que creo que es importantísima que quede reflejada, y que sean muchos los autores y muchas las personas que la defiendan, y eso creo que es algo que hace tanto a la novela como a la serie productos muy valiosos y que todo el mundo debería leer en algún momento de su vida. Yo tengo claro que, bueno, leer y ver. Yo tengo claro que la novela me la voy a leer más de una vez en mi vida, porque me ha gustado muchísimo, ya no solamente por la temática. Creo que Nando López hace un juego literario narrativo súper difícil y que funciona súper bien, es muy coherente, y que al final acaba siendo como un Lego en el que todas las piezas se encajan milimétricamente, y eso es muy difícil de hacer. ¿Con qué me quedo? Me quedo con la novela, o sea, no lo dudo. Creo que es muchísimo más amplia y muchísimo más rica, y la historia se disfruta muchísimo más. Eso no quiere decir que la serie sea mala, ni muchísimo menos. La factura que tiene la serie me gustó muchísimo, el reparto me fascinó, o sea, creo que todos los adolescentes que trabajan en esta serie lo hacen de maravilla, y consiguen, que os lo decía antes, que el espectador se implique emocionalmente muchísimo, porque acabas viviendo sus historias en primera persona, y no solamente la historia de Marcos, acabas viviendo la historia de sus amigos como si fuera la tuya propia, y eso es muy difícil de hacer. Pero el caso es que estas son las grandes diferencias que yo he encontrado. Si vosotros habéis encontrado otras que yo no he dicho, por favor, ponedmelo en comentarios, que estaré encantado de leerlo, porque seguro que se me han pasado algunas. Y yo os he dicho que prefiero la novela a la serie, aunque la serie me gustó, pero ponedme también en comentarios qué preferís vosotros y por qué. Así que nada, hasta el próximo vídeo.